Hoy estamos a sábado 29 de marzo, lo que indica que hoy, incluyendo hoy, tenemos 3 semanas. La semana entrante será 5 de abril y el siguiente sábado será 12 de abril y posterior a ese sábado, entonces tendremos, como Iván Darío lo anunció, nuestra primer convocatoria de este periodo de primavera, la convocatoria de Pesaj. Así que voy a animarles a que revisemos durante estas semanas. Para los nuevos será una bendición y para los antiguos afirmarnos en lo precioso de celebrar nuestra libertad. Voy a pedirles que me acompañen. Aquí tengo en la pantalla el libro de Éxodo, el capítulo 12. Esta es la primera porción en la escritura que habla del procedimiento del Mishpatim de Pesach. Y al ser el primero, es el de mayor autoridad, porque la escritura sienta precedentes. La primera vez que un texto aparece en la escritura, él sienta un precedente para el resto de toda la escritura. Así que todo lo que vamos a aprender esta noche se refiere al primer Pesaj del pueblo de Israel para salir de la esclavitud. Voy a leer. Habló Achén a Moché y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus casas paternas, un cordero por familia. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, o lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Achén. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Yo, Achén. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Este os será día memorable y lo celebraréis como una solemnidad a Chen
por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis, pues, la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis enseñas hasta el 25 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo, y untaréis el dintel a las 2 jampas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así, cuando pase Achem para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel, y sobre ambas jambas pasará Achem de aquella puerta, y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Achem os dará como ha hablado, guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este ritual para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Achem, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se prosternó. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Achem había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Vamos, vamos a detenernos, vamos a detenernos allí. Me parece tan preciosa esta última palabra, que exprese esta realidad a cada hermano de Misión Latina, Miami, Camino a Sion. Y los hijos de Israel de Camino a Sion hicieron tal como Achem había ordenado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Es muy precioso cuando el pueblo del Señor hace como ordena el Señor. De hecho, la palabra orden en hebreo se refiere a ceder. Ceder es un orden y se sigue un orden. Anoche estudiábamos que inteligencia en la perspectiva hebrea de la escritura es hacer las cosas en el orden que el Señor lo, valga la redundancia, lo determina o lo ordena. Vamos a revisar desde el comienzo y vamos a tomar varias semanas, como ya les dije, para prepararnos. Hay una palabra que revisaremos la semana entrante y es la palabra preparación. Porque no se llega a este día
de manera descuidada. Se llega siguiendo con entendimiento el criterio del Señor. En primer lugar, dice aquí en el verso 2, este mes, mañana, domingo 30 de marzo, al caer la tarde, al caer el sol, inicia el mes de Abib. Es a este mes al que se refiere aquí la escritura. Este mes, el mes de Abib, que también lo han denominado en lenguaje arameo babilónico, el mes de Nisán. Este mes para vosotros es principio de los meses y se refiere particularmente a un mes tan precioso que significa primavera. Y es hermoso que el Señor haya sacado a su pueblo en la temporada de primavera, porque la temporada de primavera implica una renovación, implica siembra y cosecha, implica transformación. Entonces, mañana, como lo repito, al caer la tarde, entramos al mes de Abib. Y si contamos a partir de mañana, nos coincide en nuestro calendario occidental que el mes de abril nuestro occidental, el domingo 13, yo les ruego el favor, tomen nota, el domingo 13 a la caída de la tarde será el Seder de Pesach. Para el, para el tema de los hermanos de Miami, los hermanos de la Florida, de Washington, sobre todo para los hermanos de aquí de Miami, a las 5 de la tarde aquí en nuestro apartamento, esperamos a los que son parte de la congregación, porque esta es una convocatoria congregacional como lo vamos a ver. Esto no es una convocatoria para hacerlo uno solo, es una convocatoria congregacional. Entonces, repito, para que tomemos nota, 5 de la tarde, domingo 13 de abril, para el caso de Miami, aquí en nuestro apartamento, para los hermanos de Tampa, de Sebring, de O'Brien y de Washington, pues ellos están invitados al Seder online. Para el tema de los hermanos de Medellín, pues junto con Iván determinen el horario y el lugar. Los hermanos de Armenia, los hermanos de Cali se suman online a los hermanos de Medellín. Y también para que tomemos nota, el lunes 14 de abril es el Shabbat alto de la convocatoria. Estas son cosas que ya se han anunciado, pero hay que repetirlas. Para aquellos que todavía estén a tiempo, es un día que vale la pena los que tienen horarios laborales pedir permiso y disfrutar del Shabbat alto de la fiesta, que es distinto al Shabbat de la semana y que en este caso cae lunes. Como la fiesta, la convocatoria se celebra de tarde a tarde, entonces es del caer la tarde del domingo 13 de abril al caer la tarde del lunes 14 de abril. Y lo estamos expresando con tanto tiempo porque necesitamos iniciar la preparación. En varios aspectos necesitamos iniciar la preparación. Por ejemplo, necesitamos iniciar la preparación en relación a los alimentos que contienen levadura. La invitación es a que consuma antes del domingo 13 a mediodía toda la levadura de su casa. Y la sugerencia de, pues, sentido común, pues no siga comprando alimentos con levadura durante estos días porque entonces va a tener mucha levadura en su casa al mediodía del domingo 13. Y en relación al matzot, el matzot se consume durante 7 días, desde el domingo 13 en la noche hasta el sábado 19 de abril. Por lo tanto, es menester que los hermanos se preparen proveyendo matzot. No todo el matzot que se consigue en las tiendas, al menos aquí en los Estados Unidos,
es útil para Pesach. Cuando usted compre su matzot y recuerde, según el número de los miembros de su casa, usted va a comer matzot, vamos a comer matzot durante 7 días. Entonces debe comprar una provisión suficiente, porque al mismo tiempo que no comeremos levadura, a cambio sí comeremos matzot. Y con eso en mente, que espero lo hayan anotado, voy a volver aquí a la pantalla. Dice, hablad a toda la congregación. Es importante que ustedes noten aquí esta palabra, congregación, porque esta convocatoria es para la congregación y tiene unos protocolos muy importantes. Esta convocatoria no es para celebrarlo solo. Esta convocatoria es para celebrarlo con la alegría de compartir como congregación. Aquí dice muy claro, congregación de Israel. Dice, algo me pasó aquí. El 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus casas paternas, dice un cordero por familia. Y si la familia es pequeña para un cordero, dice aquí muy claro, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Cuando se menciona aquí, se está hablando de un número mínimo de 10 personas, palabra que en hebreo significa una edad. Si usted tiene una casa inferior a 10 personas, o si usted es miembro de Camino Hacia Miami, entonces por el volumen de nuestra congregación aquí en esta ciudad y también para los hermanos de Medellín, pues la reunión será congregacional tanto en Medellín como en Miami. No creo que sea la voluntad de Dios que usted celebre Pesach y aún convocatoria solo, porque no es el plan de Dios. Aquí está muy claro en la escritura. Luego dice aquí, vuestro cordero, aquí empiezan detalles de esa preparación muy especiales. Vuestro cordero será sin defecto. Y esto ya era un anuncio de por sí mesiánico, era un anuncio profético del Mashiach. Recordemos que Pesach es un estatuto que llaman en castellano perpetuo, que es un mandamiento que incluía escondida una promesa que en el tiempo de Dios se cumpliría. Entonces aquí está diciendo, vuestro cordero será sin defecto y podía ser macho de los corderos o de las cabras, pero quisiera que miráramos aquí de qué manera este estatuto de tiempo escondido tenía un maravilloso detalle mesiánico. En Primera de Pedro 1:19, en Primera de Pedro 1:19, dice el apóstol Pedro, hablando del sacrificio del Mesías y de su sangre, dice, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí está, 1270 años más tarde, después del primer Pesach, el cumplimiento de este estatuto en la persona de Mashiach. El apóstol Pedro se refiere a Mashiach como el cordero sin mancha y sin defecto. En Lucas 23:4, esto es precioso, cuando Pilato tuvo que, como funcionario romano, ejecutar el juicio que los sacerdotes le pedían que ejecutara, y él, siguiendo todos los protocolos del derecho romano, interrogó a Jesús. Él dice a los principales sacerdotes y a las multitudes. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Poncio Pilato. Dijo, no hallo ningún delito en este hombre.
1270 años más tarde, este protocolo de que el cordero debía ser sin defecto está siendo testificado por un ciudadano romano llamado Herodes. En Lucas 6:7 la escritura dice, los escribas y los fariseos lo observaban, qué hermoso, atentamente. Dice, por si acaso sanaba en el sábado para hallar de qué acusarlo, porque es que no hallaban de qué acusar a nuestro Cordero. Y en Mateo 27:23, en una segunda instancia, Poncio Pilato le pregunta no solamente ahora a los sacerdotes y a los escribas, sino también al pueblo. Y Poncio Pilato dice, él dijo, ¿qué mal hizo? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo, sea crucificado. O sea que este hermoso estatuto haya cumplimiento pleno en la persona, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice aquí algo también del protocolo que incluye otro estatuto más de cumplimiento invariable, una promesa mesiánica escondida. Recordemos que está diciendo que el cordero sería escogido el día 10 y tendrían que tenerlo encerrado hasta el día 14. O sea, ellos iban, seleccionaban, la mayoría de las veces estos corderos eran criados en Belén, que está a una distancia muy cerca de Jerusalén, y ellos tenían que traer un cordero y tenían que encerrarlo y revisarlo hasta el día 14 del mes porque tenía que ser el cordero sin mancha, sin defecto, había que seguir un procedimiento y luego había que llevarlo al santuario. Y si no cumplía las características, pues era de esperarse que el sacerdote o los levitas lo rechazaran. Y entonces dice aquí, lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de la congregación, otra vez, esto es un evento congregacional de Israel, lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las dos jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hablando de preparación de Pesaj, este fue, como les dije al comienzo, el primer ceder de Pesaj. Este es el ceder fundamental, básico, tal como lo celebró Israel. Y aquí está bien determinado los elementos que deben hacer parte del ceder. Aquella noche comerán la carne asada. Obviamente en este caso era la carne del cordero al fuego, también panes sin levadura con hierbas amargas. Vamos a revisar, voy a abrir aquí mis notas para que ustedes y yo tengamos en este tiempo de preparación claro qué es lo que se come ese día. Y vamos a tener un entendimiento para los nuevos o para algunos que por alguna razón no lo tengan todavía tan claro. La escritura en el Nuevo Testamento usa un término que es ácimos. Ácimos es una palabra que viene del griego. Esta A en griego lo que significa es sin. Y esta palabra simos se refiere a la levadura, o sea, sin levadura. Pero vamos a entenderlo desde la perspectiva del hebreo. Vamos a explicar qué es específicamente lo que significa el matzot. El matzot es un pan preparado de una manera particular para Pesaj. Cuando las harinas como el trigo, la cebada
la avena, la espelta o el sorgo, que son harinas nobles, se mezclan con agua. Inmediatamente estas harinas se mezclan con agua y ponerlas a reposar, ellas entran en un proceso de oxidación y de fermentación. Después de 18 minutos, esa mezcla de harina con agua se llama hametz. Aquí está hametz. Lo que está diciendo el texto es: no se puede hallar hametz, o sea, esa masa de una harina mezclada con agua que ya entró en un proceso de oxidación y de fermentación. Y el mandato es muy claro: durante 7 días no puede haber ninguna masa que tenga hametz. Este es el mandamiento para los 7 días. Entonces, ¿qué es el matzot? El matzot es el pan hecho con una mezcla de harina y agua horneada antes de los 18 minutos. Antes de los 18 minutos, antes de que se fermente, antes de que se convierta en hametz, esa masa se puede usar, se puede hornear, y ese producto se llama matzot. Ahora, el Evangelio, en el cabeza del apóstol Pablo, menciona la levadura. Y eso en hebreo se denomina seor. Esta es la levadura que menciona el Evangelio. Cuando estas harinas han llegado a 2 días de fermentación, o sea, pasaron los 18 minutos y se quedaron allí reposando, entonces ellas se fermentaron y se oxidaron. Y de esa masa que se llama seor, se tomaba una porción y esa porción se agregaba a una masa nueva. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que nosotros nos deshagamos de la vieja levadura, en Primera de Corintios capítulo 5, está diciendo que nos deshagamos del seor. Y está hablando en un sentido literal del proceso de fermentación y oxidación de esa masa después de 2 días, y está hablando en un sentido espiritual, porque ese seor, esa levadura, es una imagen simbólica y pedagógica del pecado, porque el pecado nos infla. Algunas personas nos podemos sentir muy gorditos y no necesariamente por la dieta, es por el pecado. Éxodo 12:15, porque el pecado nos desfigura, nos infla, nos fermenta. Y por esa razón, porque el Mashiach va a morir por nosotros y va a estar sepultado para pagar por nuestros pecados, Él va a decir: bueno, mientras yo hago esto por ustedes, ustedes no van a comer pan, que significa simbólicamente aquello por lo cual yo estoy muriendo por ustedes. El texto dice: 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día, o sea, desde el 13 de abril en la noche, ya al mediodía del 13 de abril, para que lo tomemos como una nota importante, los que queremos obedecer este mandato precioso, ya debe haber desaparecido la levadura en nuestras casas. Y dice el texto muy claro: cualquiera que coma pan leudado, o sea, seor, desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. El mandamiento es doble. En primer lugar, implica durante 7 días comer solo matzot. O sea, por un lado, no comemos seor, no comemos pan con levadura, no comemos ningún alimento que contenga levadura, pero por otro lado, durante los mismos 7 días estaremos comiendo matzot. La escritura dice: cualquiera que comiere seor será cortado. Esto se constituye en un proceso de desobediencia que culmina en un alejamiento espiritual. Primero nos vamos alejando de Achén y finalmente nos alejamos de la congregación. Cuando no manejamos bien la levadura,
terminamos lejos de la congregación. No solo es entonces abstenernos de la levadura, es además comer pan durante los 7 días, matzot. Muy bien. Dice muy claro Éxodo 12 del 17 al 20, guardaremos la ordenanza de panes sin seor. Cultura moderna occidental, panes con levadura. Vigilaremos por nuestras generaciones, por estatuto perpetuo, por Jucat Olam, por un tiempo que Dios tenía escondido, indeterminado, que miraba hacia el futuro en el día en que el Mashiach muriera. Ese sería el tiempo de panes sin levadura cuando el Mashiach murió. E Israel lo obedeció hasta que llegó el cumplimiento. Entonces comeremos mazot desde el día 14. El día 14, o sea, el día domingo, que en nuestro calendario occidental es el día 13 de abril, cuenta como el primero en relación a los panes sin levadura. Quiere decir que a partir del mediodía del domingo 13 de abril ya no debemos tener levadura y por 7 días no debe hallarse nada leudado en nuestras casas. Cualquiera que comiere hametz será cortado de la congregación. Ningún seor comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis matzot. Ahora, miren esto tan precioso. Entendemos por la literatura extrabíblica de Israel, esto tiene que ver con todas sus tradiciones, con el Talmud y otras informaciones, entendemos que al mediodía del 14 en Israel se quemaba todo el hametz y el seor, que después del mediodía del 14 ya no había ni seor ni hametz en las casas. Pero ¿qué era lo que esto guardaba escondido? Miren esto tan hermoso. Cuando al mediodía del día 14, que era como el deadline, la fecha límite, se quemaba el seor como parte de la preparación para la convocatoria. Miren lo que dice Marcos 15:33. Dice, llegada la hora sexta, el mediodía, cuando hablamos en la escritura, la hora sexta, en un contexto de contar el tiempo ya romano, llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, cuando todo Israel en ese Pesach estaba quemando su levadura, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, porque en ese momento Mashiach estaba siendo puesto en el madero. Esto es maravilloso. Esto es precioso. Cómo Dios es coherente, cómo Dios es fiel, cómo Dios cumple sus promesas. Nosotros debemos ser lo más celosos posible en obedecer los jukot, los estatutos, porque no sabemos el tiempo del cumplimiento de las promesas del Señor. Y a veces nuestra desobediencia, como a las vírgenes necias, nos puede hallar sin aceite, fuera de tiempo, porque no estamos obedeciendo. Entonces, en primer lugar, se come mazot durante 7 días. En segundo lugar, según leí en el texto, se comen hierbas amargas. Eso es para el día del ceder, que se llaman, estas hierbas amargas se llaman maror. Quiere decir que los hermanos que se van a encargar de la logística, tanto en Medellín como aquí en Miami, entre las compras que debemos tener para ese día listas, son hierbas amargas. Muy bien. Y el otro tema que incluye el ceder de Pesach, el primer ceder de Pesach, es el cordero asado al fuego. Hoy no comemos cordero. ¿Por qué? Porque nuestro cordero ya fue sacrificado. Algunos hermanos muy entusiastas sacrifican corderos, pero no estamos llamados a hacer esto porque esos corderos se sacrificaban conforme a ciertos criterios del templo, de los levitas,
Entonces no tiene sentido. Podemos a cambio tener pescado, podemos a cambio tener carne, podemos a cambio tener pollo, pero tenemos entonces carne, panes sin levadura y hierbas amargas. Luego dice, no comeréis de él nada crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Esto es maravilloso porque estos tres eh, miembros del animalito, la cabeza, las patas y las entrañas debían ser consumidos al fuego. Y tiene su sentido maravilloso en la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento del Señor. Es que el Cordero nos representa a nosotros. Y así como cuando repetimos Shema Israel y decimos que estos mandamientos que Él nos ordena estarán como señales en nuestro brazo y también como insignia en nuestra cabeza. Es que en la cabeza, en el pensamiento, se originan los pecados. Y luego con las manos, aquí dice las patas porque es un animalito, pues lo ejecutamos. Y por eso el cordero del sacrificio debía arder, no podía ser hervido en agua, tenía que ser consumido en fuego y convertido finalmente en ceniza, sobre todo los animales que eran por hatat, por pecado de obstinación. Entonces la cabeza, donde se originan los pecados, las paticas, las manitas delanteras del animalito se llaman las manitas, y sus entrañas. ¿Por qué las entrañas? Porque muchos de nuestros pecados salen desde lo más íntimo de nuestras entrañas. Entonces, este era el valor simbólico de esos elementos que revisaremos cuando entremos a Baikra en unos días al libro de Levítico y entendamos lo que es el Corbán. Dice, no dejaréis nada de él para la mañana siguiente. Lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Así habréis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es el Pesaj de Achén. ¿Qué dice Pascua? Pero es la palabra hebrea correcta, exacta, que significa que él pasó por alto. Es Pesaj. Aquí dice, durante esa noche yo pasaré por la tierra, ¿sí? Y dice que él pasaría, acá está, mírelo aquí, pasaré por alto, pasaré, esto pasar por alto, si tú lo lees en hebreo, es Pesaj. Pesaj es pasar por alto. Por eso el sacrificio implicaba que con la sangre del cordero se pintaran los dinteles de las puertas para que el destruidor saltara. Pesach viene del verbo saltar, pasar por alto. Nosotros a veces leemos en el Evangelio y seguimos derecho sin tener la connotación preciosa cuando él dice que él, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, eso está en castellano y vino del griego, pero debiera decir, y él pesa los pecados de nuestra ignorancia. Durante esa noche yo pasaré por alto, pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y dice aquí, la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra. Este día es muy importante, este día y no otro. Este día, 14 del mes de Abib, desde la caída de la tarde
hasta el 15 del mes de Abib, hasta la caída de la tarde, dice, os será día memorable. Y dice, y lo celebraréis como una solemnidad a Achén, como una Mikra Kodesh, que significa una convocatoria de su santidad. Lo celebraréis por vuestras generaciones. Por eso hoy lo seguimos celebrando. Y luego vuelve y repite, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Es muy importante para los nuevos que entendamos que el Señor vino a establecer este día memorable y que este día memorable no es la cena del Señor. Y que en segundo lugar, nunca Machiach estableció una cena del Señor. Lo que tenemos en los textos de los evangelios son subtítulos a los párrafos colocados por los editores y los traductores, pero el Señor no vino a establecer una reunión de creyentes llamada la Cena del Señor para comer pan y vino. Lo que Él vino a establecer fue Pesaj, y en el tiempo del cumplimiento, Él vino y celebró Pesaj con sus discípulos. Vamos a leer estos textos aquí. Miren lo que estoy afirmando. Miren mi traducción. Voy a abrirla acá. Voy a buscar acá Lucas 22:19 para que ustedes entiendan lo que son las traducciones. Lucas 22:19. Lo pongo aquí. Dice, tomando un pan, después de dar gracia, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. La semana entrante voy a hablar un poco de esto. Cuando hablemos de hoy he mencionado tres elementos del ceder de Pesach: los matzot, la carne, pescado o pollo en este caso, las hierbas amargas. Pero esos matzot, la semana entrante explicaré porque tenemos que prepararnos para celebrar de manera correcta nuestra convocatoria y nuestro ceder. Esos matzot eran en un punto de la cena, eran tres. Uno que estaba en la parte superior, otro que estaba en la parte inferior. El que estaba en la parte superior, la tradición hebrea le fue asignando a cada matzo un nombre y es maravilloso. El primer nombre es Abraham. El último nombre es Jacob. Y el del medio se llamaba Isaac. Y cada que ellos, sin conocer a Mashiach, tomaban el mazó del medio, lo hacían en memoria de Isaac, que casi fue sacrificado por Abraham. Y por todo ese tiempo, por 1200 años, lo hicieron en memoria de Isaac. Pero esa noche lo hicieron en memoria de Mashiach. Haced esto en memoria de mí. Yo estaba viendo que mi traducción decía institución de la cena del Señor, pero esos subtítulos son acondicionados por los editores. No es la cena del Señor, es el Pesaj. Cuando ellos se reunieron esa noche, el Señor estaba cumpliendo su propia Torá que él había establecido. En 1 Corintios 11:4 dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, a hacer esto en memoria de mí. Ese día, por 1200 años, se celebró en memoria de Isaac, el matzot del medio. Pero ese día Machías dijo, háganlo en memoria de mí. O sea que si algo tiene un sabor maravillosamente mesiánico, es nuestra convocatoria de Pesach. Muy bien, voy a volver
a mi escritura original acá. Vuelvo acá. Me salgo de aquí. Continúo mi lectura. Dice, será día memorable. Lo celebraréis como una solemnidad, como una convocatoria a Hashem por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y aquí está el procedimiento. 7 días comeréis panes sin levadura. A ver, las mamitas que hacen las compras de la casa necesitan, de acuerdo al número de miembros de su casa, comprar el suficiente matzot según el volumen de personas que tengan, porque vamos a comer matzot durante 7 días. Dice aquí muy claro, desde el primer día haréis desaparecer, aquí está, el seor, el hametz de vuestras casas. Desde el primer día. ¿Qué quiere esto decir? Que ya en la noche del día 13 de abril, domingo, cuando regresemos a nuestra casa después de celebrar, al menos los de Miami, aquí en el apartamento del pastor, ya no debe haber levadura en tu casa. Haréis, dice muy claro el mandamiento, haréis desaparecer la levadura. Esto es muy pedagógico. Esto es muy importante porque según la tradición hebrea, los padres, en la manera como este ceder fue evolucionando, y hay tradiciones que son buenas, no van en contra de la escritura, hay tradiciones que sí van en contra de la escritura, pero no desdeñemos las tradiciones buenas, no seamos un poco legalistas a veces. Y ellos, los padres hebreos, desde la noche del día anterior a la preparación, ellos con una linterna o con una vela buscaban en todos los rincones con los hijos que no hubiera levadura. O sea que era un protocolo maravilloso, muy pedagógico, y nosotros durante esos días, preparándonos ya a partir de hoy, debemos pedirle al Señor que con la lámpara es a mis pies tu palabra, con la lámpara de la Torá, le pidamos que examine nuestro corazón y que en estos 7 días de panes matzot, sin seor y sin hametz, nosotros trabajemos espiritualmente nuestro corazón y hagamos desaparecer la levadura en nuestras casas. Más que un rito, es un tiempo maravilloso de introspección, de examinación, y debiéramos pedirle al Señor que haga cambios sustanciales y fundamentales en nuestro corazón, que saquemos efectivamente seor y hametz de nuestro corazón. Cualquiera que coma pan con seor o con hametz desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. El primer día, hermanos, para nosotros, tomen nota, el primer día para nosotros será el domingo 13 de abril. Póngalo por favor en su agenda. El primer día, el domingo 13, habrá santa convocación. Y en el séptimo día, si contamos 7 días desde el domingo, pues este día, maravillosamente este año, el séptimo día corresponderá a Shabbat. O sea que cuando estemos en el Shabbat del día, tendría que revisar aquí mi calendario, pero no debe ser muy complicado. Si es día 13 de abril, el día 19 corresponde al séptimo día, y si estuviéramos en otro patrón de la semana y cayera lunes o martes, quiere decir que esa semana habría el Shabbat semanal, habría el Shabbat del primer día y luego habría el Shabbat del séptimo día de la fiesta. Aquí en este caso corresponde el día sábado 19. Para aquellos hermanos que son celosos de guardar el día,
Aquí puse una flechita, coloquen en su agenda. El primer día será lunes. Dice, será santa convocación. Dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Aquellos que con tiempo se anticipan, piden permiso y hacen los arreglos necesarios, háganlo, háganlo. Aquí en los Estados Unidos a veces coincide que en las convocatorias judías las escuelas públicas establecen un día que se llama Teaching Planning. Y es muy simpático porque la mayoría de las personas que no observan esto no se dan cuenta, pero ese Teaching Planning muchas veces corresponde a un día de convocatoria judía. Judía porque es la cultura del siglo XXI de los judíos, pero si usted ese día, lunes, usted deja a sus hijos en casa. Maravilloso que celebren con usted el Pesaj y que revisen la levadura. A veces los niños faltan a clases por enfermedad o porque los padres viajan. ¿Y por qué no quedarse con los niños ese día y celebrar juntos el Pesaj? Hagan todos los mejores ajustes posibles según su realidad para que como familia celebremos Pesaj, no solamente el compartir la cena a partir de las 5 de la tarde aquí en Miami, sino el día siguiente de apartarlo para el Señor. Ninguna obra se hará en ellos. Dice, guardaréis pues la fiesta de Matzot. Aquí dice ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Dice aquí muy claro, el primer día, es muy específica el procedimiento, la enseñanza, qué tan claro es el Señor. En el primer día, el día 14, para nosotros 13 de abril por la tarde, 5 de la tarde, dice, comeréis matzot hasta el 21 del mes que corresponderá. Vamos a comer matzot. Aquí en el lado occidental del mundo nosotros comeremos matzot desde el día 13 de abril hasta el día 19 de abril, sábado, inclusive por la tarde. Dice, durante 7 días no se hallará seor ni hametz en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa con seor, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación. No comeréis nada con seor ni con hametz. En todas vuestras viviendas comeréis pan sin levadura. Luego está el procedimiento específico de esa noche, cuando con un manojo de hisopo empapado en la sangre pusieron en los dinteles para que cuando el heridor pasara por encima, hiciera Pesaj, saltara para que el destructor no plagara las casas. Guardaréis esta palabra, este estatuto, este procedimiento para ti y para tus hijos. Por eso les estaba animando a que incluyan a sus hijos. De hecho, en el Seder de Pesaj, lo más maravilloso es incluir a los hijos. Y cuando entréis a la tierra que Hashem nuestro Dios os ha dado, y guardéis este servicio, y vuestros hijos os pregunten qué significa esto, ustedes le dirán porque es el sacrificio de Pesaj, porque Hashem pasó por alto, Pesaj, nuestros pecados, cuando mandó una plaga. Los hijos de Israel hicieron tal como Hashem había ordenado. Muy bien, hermanos, esta noche, esta tarde, he compartido los primeros elementos de este ceder, los primeros elementos. La semana entrante voy a compartir cómo el ceder de Pesach fue evolucionando dentro de nuestro pueblo, hasta el punto de que en el siglo segundo antes de Mashiach habían otros elementos. No están en el ceder original del capítulo 12, pero maravilloso. Mashiach
en el ceder que siguió, que está relatado en Marcos capítulo 14 y en Lucas y en los evangelios, él se sujetó a todos los elementos del ceder que las autoridades del pueblo de Israel en el Sanedrín y sus líderes habían establecido. Mashiach lo honró. Y hay elementos preciosos allí que él siguió, demasiado reveladores. La semana entrante, el próximo Shabbat, usaré el tiempo para que veamos dos cosas. Primero, el ceder que siguió Mashiach con todos sus elementos. Segundo, qué elementos fueron adicionados que no están en Éxodo 12, pero que Mashiach siguió y honró. Para terminar en este tiempo, antes, si es necesario, hacer un tiempo de preguntas y respuestas. Me gustaría hacer un rápido resumen. Es una convocatoria de Achén, es una convocatoria congregacional. Si usted hace parte de una congregación, venga y celebre. No está diseñado para que usted lo haga solo. Es una convocatoria congregacional. Va de la tarde del 14 al 15 del mes de Aviv, que para nosotros corresponde al día 13 y 14 de abril. Incluye una serie de elementos, ya tenemos tres, y otros elementos que compartiré desde el Evangelio de Marcos la próxima semana. Implica que nos preparemos, implica que estemos a partir de este momento consistentemente revisando dos cosas: no tener más levadura, ni comprar más levadura. ¿Para qué? Pues para que obedezcamos el mandamiento. Salir de la levadura es parte del procedimiento. No salgamos de ella de manera simplemente ritualista. Hagamos un ejercicio maravilloso desde nuestro corazón para efectivamente trabajar nuestro corazón. Estos son días muy especiales, muy particulares. Cada generación de creyentes debe considerar que salió de Egipto. Y la mejor manera de hacerlo es siguiendo este precioso ceder. Voy a hacer una pausa, voy a pedirles que abran los micrófonos y si alguna persona tiene una pregunta, voy a abrir un tiempo de preguntas y respuestas. Abra su micrófono y haga la pregunta. Tengo un tiempo de unos cuantos minutos si alguien tiene una pregunta. Abra el micrófono y haga la pregunta. Por favor. Pastor, yo tengo Sí, una pregunta. sí, Alfonso. Eh, yo no soy curso, yo no me he hecho la circuncisión. Ok, Alfonso. Ok, Alfonso. El mandamiento indica que debes haberte circuncidado. Ahora, eh, la circuncisión es una excelente pregunta la que estás haciendo. La circuncisión es un regalo precioso del Señor. La circuncisión, en el caso del primer circuncidado que fue Abraham, evento que está narrado en Génesis capítulo 17, y ese es el precedente legal que determina que todos los creyentes en Mashiach de Abraham en adelante nos circuncidamos. La circuncisión en el caso de Abraham ocurrió 25 años después de su encuentro con Adonai, porque primero el Señor estuvo circuncidando su corazón. Y eso es muy importante, que el Señor circuncide nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando quitamos el prepucio de nuestro miembro viril, es un símbolo de algo que primero está ocurriendo en el corazón. Ahora, no es un legalismo para ninguno de nosotros decirle, no, tú no estás circuncidado, tú no participas de la cena de Pesaj. Pero para aquellos que esta noche están escuchando esto, sí es una buena motivación para que cuanto antes demos el paso.
por aquí por Miami pasa un hermano para las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Es un precioso hombre de Dios y él viene de México y las congregaciones aquí nos enteramos y reunimos a los hermanos que están listos para hacerse el corte. ¿Por qué? Porque no debe hacerlo cualquier, ¿cómo se llama la rama de la medicina que trabaja esta parte? Urólogo. Porque ese urólogo de pronto y lo más seguro no es creyente. Entonces no es una simple cirugía que practica un urólogo, que la pueden hacer en cualquier hospital. No, en lo ideal debe ser un hombre que está él mismo circuncidado de corazón y su órgano. Debe ser un hombre limpio que guarda Torá. Entonces, para el caso tuyo, pues necesitarás orar. Yo te animaría, ya que estás inquieto, allí en Cali hay un excelente amigo llamado Carlos Humberto Sierra y yo me imagino que él debe tener algún hermano que hace esto para sus hermanos de la congregación de Carlos Humberto. Así que, pues no tiene ninguna imposibilidad de decir que no te puedes circuncidar. Si tomas la determinación y haces el esfuerzo, vas Señor. a que lo haga. Seguramente ya no estarás muy listo, pero mi recomendación y pensando en ti, contáctate con Carlos Humberto y dile, Carlos Humberto, mira, yo realmente han pasado estos años y yo no he hecho este paso maravilloso. Dime si ya en tu congregación lo hicieron o quién lo hace o cada cuánto pasa por aquí. Ponte en lista, haz el ahorro, paga el precio, tienes ocasión de tu parte que ha sido circuncidada. Señor. Acompañé hace unos días con mucha alegría a Miguel Osorio aquí en Miami y también le di la enseñanza a otros pastores. Les pido el favor que mantengan cerrados. Acompañé a mi, hay un eco. Acompañé a Miguel Osorio hace una semana y media, dos, no recuerdo, y él está en una alegría y un gozo tan especial. Miguel, ¿quieres rápidamente compartir tu testimonio, ya que aquí hay otro varón que se animó a preguntar y tal vez esto le da perspectiva a aquellos varones que aún no lo han hecho? Les animamos. La próxima convocatoria cuando pasa nuestro amigo que viene de México será ya para John Trua. Eso implica prepararse, tener el dinero que cuesta, porque este hombre viene de México. Estoy hablando para los de Miami, o los de la Florida, o los de Sebring. Prepararse, tener el ahorro, tiene un costo. La persona viene de lejos. Me imagino que allá en Colombia también tiene un costo. Y determinar firmemente en el corazón para la próxima convocatoria de John Trua, diga conmigo, yo voy a estar circuncidado si todavía no está circuncidado. Hermano, quítese ese peso de encima. Viva Voy como a un hombre. estar circuncidado. Eso le sobra, Alfonso. Miguel, ¿quieres compartir tu testimonio? Claro, claro, pastor. Ah, no, yo pienso, la verdad, siendo muy honesto, pienso que es algo que de pronto siente uno en el corazón, que Dios le revela a uno un deseo muy único, porque como dice el pastor, y pues gracias a él que me educó mucho en el tema y en el mandamiento, tiene un significado muy, muy especial. Eh, Como todos sabemos, y de pronto algunos con un pasado más oscuro que otros, eh, los hombres utilizamos nuestro miembro de una manera muy equivocada muchas veces. Entonces, este símbolo, esta marca en nuestro cuerpo de que estamos en pacto con Mashiach, pienso que es algo único. Es un recordatorio visual como siempre hablamos, el Señor es muy pedagogo y tener esa marca pues en tu cuerpo, llevar eso contigo todos los días visualmente, porque es algo que vas a ver todos los días que te bañas, es como un recordatorio muy, muy especial de que estamos en pacto con el Señor, de que debemos ir por su camino, guardar sus mandamientos.
pero pues sí pienso que no es difícil, en realidad no es difícil. Es como cuando hablamos de dejar de comer cerdo, mariscos, o sea, son cosas que si realmente uno siente en el corazón, si de verdad uno quiere, se da el paso. Es algo que obviamente el Señor te pone ese deseo en el corazón y uno pues da ese paso, pero realmente es algo muy especial, es un símbolo muy único, ¿no? Una marca muy, muy única. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Te restauraste rápido, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí vamos. Todavía. Ok, eso que... Ya mañana se cumple la segunda semana. Ok, Pienso que la primera semana es un poco incómoda, pero ya pues la segunda semana es un poco mejor y más normal. Igual, de nuevo, o sea, es algo como, pienso que es parte de ese proceso, ¿no? De ese mensaje que significa y que conlleva remover esa parte de nuestro cuerpo, por decirlo así, es quitarnos ese peso de encima. Entonces, es más que solo la cirugía y ya, sino pienso que es un proceso y es algo que he vivido día a día, siento yo, pero pues sí fue un deseo que tuve muy, muy marcado pues yo en mi corazón. maravilloso. Nos edificas con tu testimonio. Me sentí feliz de acompañarte. ¿Alguna, No, fue una muy especial tenerlo a usted ahí, pastor. alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene una pregunta del CEDER? Maravilloso, porque entonces está muy claro. Bendito sea Dios que está tan claro. Eh, si no hay preguntas, creo que por aquí vi alguna pregunta en el chat, pero se me escapó. Aquí está Mayerly diciendo en el chat, o sea, él fue el cordero de Pesach. Exactamente, él fue el cordero de Pesach. Mientras, muy buena pregunta, mientras Israel cumplió el estatuto por 1200 años, ellos sacrificaban el cordero, lo comían asado, no le quebraban un hueso y lo hicieron por 1200 años. En el día de la preparación, hablaré de eso la semana entrante, el Mesías tuvo su cena con sus discípulos porque al día siguiente él no podía estar porque él iba a ser el cordero. Al día siguiente, o sea, ya exactamente en el día 15, él ya no estaba allí porque tenía que estar en el madero. Por eso él tuvo algo cercano con sus discípulos. Y él al día siguiente fue el cordero de Pesach. Todos los 1200 años que Israel celebró este estatuto, estaba mirando sin saber hacia el Mashiach. Tristemente hoy, gran parte del pueblo de Israel no conoce a Mashiach y siguen celebrando Pesach. Para nosotros, a cambio, tiene un maravilloso sabor. Todas las convocatorias para nosotros huelen y saben a Mesías. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta u observación del tema? Me preocupa cuando digo preguntas porque me disparan preguntas que a veces no tienen que ver con el tema. ¿Alguien tiene una pregunta relacionada con el ceder de Pesach? Ok, entonces si nadie tiene preguntas, yo pregunto, yo pregunto para ver qué tan claro lo tenemos. ¿Cuándo es que es el ceder, Germán Paz? Quiero asegurarme que todo está en la cabecita. Germancito, ¿cuándo es el ceder entonces? El próximo, usted dice, ¿cuándo se realiza o? ¿Sí? ¿Cuándo lo realizaremos?
lo realizaríamos el día, ay Dios mío, el día 13. 13. Muy bien. ¿A qué hora? 13 para los que están en Miami, o los que podamos llegar, es congregacional a la caída de la tarde, en la final del día. La hora exacta no la recuerdo. Bueno, es bueno que la recordemos, por eso estoy haciendo estas preguntas. 5 de la tarde. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer con los de Cali y los de Armenia? Alfonso. Pues por eso le hice la pregunta, pastor, porque puedo participar en la fiesta. Pues claro, ya no te dije que sí, Alfonsito, hombre. Ah, ya. Y entonces, ¿cómo vas a hacer tú siendo que estás desde Cali? ¿Quién le ayuda a Alfonsito? Dígame, pastor. ¿Cómo va a ser Alfonso siendo que está desde Cali para participar? En línea. Pues no sé, Se va a pastor. conectar online, se va a conectar online con los de Medellín. Ahora Alfonsito se va a conectar online con los de Medellín. Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí, señor. Ok. ¿De cuándo a cuándo vamos a dejar de comer seor y hametz? Luis Soto. ¿De cuándo a cuándo no comeremos ni hametz ni seor, que identificamos en colombiano lenguaje como pan con levadura o panes con levadura? A ver, 7 días antes. no, pero la pregunta es de cuándo a cuándo, Luisito. ¿Usted qué? ¿Ves? Del 7 de abril al 14 de abril empezamos a sacar la levadura. La va a sacar de su casa del 7 al 13 a mediodía. Exactamente, 7 días. Y va a dejar de comer de cuándo a cuándo. De 7 días antes. No, Luisito, sí, una maravilla. O la ayude a su hermano Luis. Del domingo 13 hasta el sábado 19 de abril. Repítalo otra vez, Polito. Domingo 13 de abril hasta el sábado 19 de abril. No ¿Qué se no haremos, Paul? no podemos comer pan que tenga pues levadura nueva o vieja. Excelente. Y entonces, ¿qué sí haremos, Ángela Echandía? Combinemos mazos Ajá, durante esa semana, excelente. ¿De qué días a qué días sí comeremos mazot, Ángela? del 13 al 20, Al 19. al 19. Excelente, excelente. Entonces, estamos en en la temporada de preparación de nuestra convocatoria que celebra nuestra libertad. Pastor pregunta, Sí, Giancarlos. el matzot hay que consumirlo diariamente. ¿Qué tú comes en tu desayuno con tu familia, Giancarlo? Por lo general no desayuno un café, pastor. ¿Y tus hijitas qué comen? Cereal, de vez en cuando, una tostada, pero no es algo que consumimos diariamente. Entonces, en estos días voy a enviarles una lista de los alimentos que contienen levadura. Entonces, si tus hijitas, por ejemplo, se comen un waffle con mantequilla y fruta, a cambio del waffle con mantequilla y fruta les vas a dar matzot. Ok. Pregunta es si se tiene que comer. Ajá, o sea, lo reemplazaríamos por el pan, pero no es que diariamente se tiene que consumir. Era la pregunta. El mandamiento dice que lo comamos, fíjate. Ah, ok. Ok. O sea, el mandamiento dice que lo comamos. ¿Saben que ese matzot, O sea, una base diaria entonces. sí?
comeremos Ok. 7 días matzot. Ok, Porque perfecto. Esa era la confusión mía y de Margeris. Si era diariamente Opcional. o opcional o solo para reemplazar el pan. Ok. A ver, Amandita Paz, simplemente con el micrófono activado, ¿qué alimentos contienen levadura y debiéramos pensar en sacarlos de la alacena? Cerraste. ¿Qué alimentos contienen levadura y nos sugieres que los vamos escogiendo para irlos sacando? Básicamente son 5 granos los que no debemos consumir. Son trigo, centena, avena, espelta y olvidé el otro. Ok, esos son los granos, Sí, pero entonces- esos granos al ser procesados en las distintas compañías que producen alimentos se vuelven espaguetis, Se vuelven espaguetis, se vuelven panes, se vuelven pasteles, se vuelven galletas. Cheerios, popcorn, todas esas series Ok, de cositas. quizás la idea práctica de que vamos teniendo la Por ilustración. eso sí hay que comerlo seguramente todos los días, porque nosotros en nuestra alimentación diaria incluimos harinas que no vamos a comer esta vez, entonces podemos manejar la galletica de matzo. La galletica de mazo, ¿cierto que tú haces unas súper deliciosas pisitas con mazos? Sí, Quedan riquísimas. O sea, la idea es que nos alegremos de cumplir el procedimiento. La idea es que obedezcamos el procedimiento y el mandamiento. Si la escritura dice, durante 7 días no comas nada que tenga levadura, muchos de los alimentos procesados de la cultura alimenticia moderna están llenos de levadura. venden harina de matzó y se pueden hacer albondiguitas, sopitas con bolitas de mazot. matzo. Se pueden hacer muchas cosas. Yo tengo una serie de receticas muy buenas que les pueden ayudar, sobre todo a los que tienen niños. Se Exacto, pueden hacer sándwiches con matzó. exacto. Entonces, eso nos ayuda mucho porque a veces uno piensa que es comerse la galletita en la mañana y luego va y se le olvida y se come un sándwich en un No, rato. y es muy fácil que como no estamos sintonizados ni familiarizados y estamos en la cultura del trabajo, allí nos pase, pero lo importante es que estemos preparados. Se dan cuenta que sí habían preguntas, hermanos. Lo que pasa es que hay que irlas desarrollando para que podamos tener claridad. ¿Todavía en alguna mente subsiste alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor que nos va sintonizando desde temprano. Hoy es el tercer sábado, ya se está terminando hoy. Nos quedan 2 sábados y seguiremos aprendiendo. Si no hay más preguntas, vamos a orar. Señor bendito, cuando pusiste tu cuerpo sobre esta tierra y caminaste por ella, y llegó el día de tu sacrificio, tú le dijiste a tus discípulos, cuánto he deseado, cuánto he deseado tener este encuentro con vosotros, cuánto he deseado comer este matzot. Y ese tiempo fue tan particular para tus propios discípulos, porque ellos mismos te preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos Pesaj? Porque para ellos, como tus discípulos, el Pesaj era algo que hacía parte de su corazón. Nunca imaginaron
que esa noche, previa a tu sacrificio, tú te ceñirías los lomos con una toalla y lavarías sus pies y les darías lecciones de vida tan poderosas. Nunca imaginaron que esa noche, al cantar el himno que hace parte del ceder, ellos saldrían al monte de los olivos y de aún antes de tu muerte tú estarías dándoles enseñanzas tan maravillosas. Camino al lugar de tu sacrificio estabas enseñando tu palabra. Y frente a una planta de vid, de uvas, tú les dijiste, yo soy la vid verdadera. Abba es el labrador. Tú les dijiste, todo pámpano que en mí no lleva fruto se seca. Tú les dijiste, vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Y ese tiempo maravilloso, tú entregaste tu cuerpo por todos nosotros, como el cordero de Pesach. Ese día se cumplieron todas tus promesas que Israel había guardado como estatutos sin conocer por 1200 años. Las promesas escondidas que en su obediencia, tal vez ritual, ellos estaban proclamando. Y en medio de esa cena, tú repetiste tu palabra de Éxodo 24. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y por primera vez entendieron que era no en memoria de Isaac, sino en memoria de ti, el Corbán perfecto. Y en la tercera copa del brindis, tú levantaste esa copa del brindis de la tercera copa y dijiste, bebed, esta es la sangre del pacto innovado, que por vosotros es derramada. Cuán vivida fue esa experiencia. Señor, hoy miramos todo esto a veces como una historia que se pierde aún en las memorias y algunas veces no alcanzamos a tener todos los elementos claros, pero es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestra salvación, es la manera como tú de manera pedagógica nos recuerdas cada año una salvación tan grande. Es la manera como tú nos recuerdas algo tan precioso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Bendito seas, porque no nos llamas siervos, sino amigos. Particularmente con Camino a Sion, nos has hecho tus amigos, porque como le dijiste a los discípulos, todas las cosas que conocí de Abba os las he dado a conocer. Y has tomado un tiempo tan especial en los últimos años para darnos a conocer tus juramentos, tus promesas. Tu palabra nos invita a que no descuidemos una salvación tan grande. Te pedimos perdón cuando nos dejamos sumergir por la actividad, por la distracción de este mundo y perdemos de vista una salvación tan grande. Pero también te damos gracias porque has diseñado estas santas convocatorias como una pedagogía maravillosa, como un ensayo precioso
hasta que llegue el día, hermanos, cuando Él beba este vino nuevo con nosotros en el reino, cuando el reino venga. Qué precioso, hermanos. No volveré a beber el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros cuando venga el reino. Bendito seas, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por la preparación maravillosa que nos otorgas desde tu palabra. Nos llenamos de expectativa. No quisiéramos que fuera un tiempo cualquiera, ni ritual, ni repetitivo, ni monótono. Queremos que nos des un tiempo precioso para recordar el testimonio de nuestra salvación. Señor, que toque nuestros corazones, Señor, que dispongan nuestros corazones con mucha expectativa, con mucha ilusión para que este Pesaj del año 2025 sea tan particular por los méritos de tu nombre y de tu sacrificio a nuestro favor. Precioso Señor, te damos tantas gracias, Dios Todopoderoso, por esta expresión que hemos recibido el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque conmemoramos igualmente nuestra salida del mundo, Señor. Así es. La libertad que tú nos has dado, Señor, y que nos llena de esperanza. Hay tantas situaciones que enfrentamos nosotros en nuestra vida diaria, dificultades relacionales, situaciones económicas, de enfermedad, Señor, pero las promesas que recibimos de ti no son para esta vida, son para la vida venidera, y ponemos nuestra mirada allí, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, por la provisión que tú trajiste para nuestros hogares en esta semana que ya casi culmina. Gracias, Señor, porque fuiste propicio en todo lo necesario en nuestras casas, Señor. En alimentos, vestido, un techo, medios de transporte, Señor. Aún ataste al devorador, Señor, para que no destruyera el fruto de nuestra cosecha, Señor. Protegiste nuestras casas de toda fatalidad, Señor, de todo ataque del enemigo. Te doy gracias, Padre de los cielos, por este mandamiento precioso de los diezmos y las ofrendas que nos protegen, Padre Santo, de toda codicia, que nos permiten participar en tu obra y hacer que tu obra no se detenga, Padre Santo. Que podamos cada uno de nosotros declarar, como dice tu palabra, y dirás en presencia de Hashem tu Dios: he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ellos durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Hashem mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Que así sea, Señor. Te pido que de la misma manera proveas generosamente para nuestras casas en esta semana que ya comienza, Señor. Que puedas igualmente traer todo lo necesario y proteger nuestras casas, Señor. Padre, así te lo pedimos
Usando tu nombre santo te oramos, Señor. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. La Escritura dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Cuando levantamos nuestras manos, estamos afirmando que somos inocentes, que estamos limpios, porque un sacrificio ya fue hecho, porque el Cordero recibió sobre su cabeza la confesión de nuestros pecados. Y por eso al levantar las manos, es menester estar seguro de nuestra inocencia en el sentido de que hemos recurrido al Cordero. Y así con manos que han recurrido al Cordero, que no tenemos pecados inconfesos. Con nuestras manos levantadas proclamamos que te bendiga Adonai y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrá mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Bendito Adonai, con temor reverente. Invocamos ese nombre santo, 3 veces santo, limpio, puro, sin contaminación, que tú nos has revelado. Lo invocamos sobre Camino a Sion, sobre cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada hijo, cada hija, cada nieto, para pedirte en el nombre sobre todo nombre, invocado sobre nosotros, Hashem Yehoshua HaMashiach. Ten a bien bendecir, proteger, guardar a cada uno de nosotros ahora que empieza esta semana. Danos una semana buena, porque todo lo bueno procede de ti. Por los méritos maravillosos del Cordero Santo. Amén y amén y amén. Hermanos, qué bendición estar juntos. Dios les bendiga, les dé a todos una buena semana, una semana de bendición, una semana de caminar a la sombra de Él. Como ves, sale Él, la sombra de Achén. Qué precioso. Dios les bendiga. Me gusta la Chemuel, comentaria de Chemuel. Chemuel, tan bello. Saludos para todos. Gracias, Igual pastor. para todos. Feliz noche para todos. Saludos para todos. Dios los bendiga. Muerte para todos. Bendiciones a todos. Mira, Chemuel. Eso, Chemuel. Bendiciones. Bendiciones.